Voy a leer el pasaje de Marcos 10, versos 13 a 16. Y les presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Con certeza os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y Jesús, tomándolos en los brazos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Bueno, hermanos, es una alegría estar acá una vez más. Ya ha pasado creo que casi 6 meses desde la última vez que estuve acá. Yo creo que sí, ¿no? Por ahí. Y bueno, os traigo también abrazos de la iglesia ahí en Oporto. Hoy tenemos junto conmigo Bruno, que ha tocado bajo acá. Entonces, les traigo este fuerte abrazo de la iglesia ahí. Hoy también ya pido disculpas a los hermanos por mi español. Seguramente va a tener algunas cosas ahí que voy a hablar un poquito mal, pero espero que el Señor pueda hablar en vuestros corazones. Y bueno, hay algo que nosotros aprendemos desde muy tempranos en la vida. Aunque nadie nos lo haya enseñado de manera explícita, pero nosotros aprendemos que necesitamos demostrar nuestro valor. Desde pequeños, la lógica es esa, que en el colegio somos reconocidos por nuestras notas. Si sacamos buenas notas, entonces somos elogiados por nuestros padres. Si no, tenemos que mejorar al próximo año. Más adelante, cuando nosotros empezamos a trabajar, no es muy diferente. Somos evaluados por nuestro rendimiento, por los resultados que nosotros entregamos y por nuestra productividad. Y incluso en nuestras relaciones, muchas veces también es así. Sentimos que necesitamos cumplir expectativas, agradar, mantener una imagen delante de toda la gente, delante de los demás. Y con el tiempo, nosotros vamos formando dentro de nosotros algo como: yo tengo que ser lo suficiente bueno en todo. Y el problema es que no aplicamos esto solamente en la vida, llevamos esta misma lógica en nuestra relación con Dios. Sin darnos cuenta, empezamos a pensar: déjame ordenar mi vida primero, déjame dejar este pecado primero, o déjame mejorar algunas cosas para entonces acercarme de Dios. O por otro lado, hay personas que llevan años en la iglesia y empiezan a vivir como si hubieran acumulado algún tipo de mérito delante de Dios. Yo hago esto, yo sirvo muy bien, yo estoy aquí todos los domingos, como si de alguna manera eso nos colocara en una mejor posición delante de Dios. Pero cuando nosotros llegamos al texto que hemos leído en Marcos 10, Jesús nos confronta completamente esta manera de pensar. Y el tiempo que estamos, el tiempo de la Cuaresma, también es muy importante para ayudarnos a comprender exactamente esto. Porque en la Cuaresma no trata de un tiempo de intentar ser mejores. No trata de acumular méritos delante de Dios. No trata de demostrar que somos lo suficiente buenos. La Cuaresma es un llamado a reconocer que no lo somos. Es un llamado de arrepentimiento, un llamado de abandonar nuestras autosuficiencias y acercarnos a Dios como niños, dependientes, necesitados y confiando únicamente en la gracia. Y el contexto, antes de entrar dentro de este texto exactamente, es importante entender rápidamente lo que está ocurriendo aquí. Jesús está en camino hacia Jerusalén y a lo largo de este camino Él está enseñando, confrontando y preparando a sus discípulos para la cruz, para el momento de la cruz. Y lo interesante es que se percibe claramente que los discípulos aún no habían comprendido verdaderamente quién era Jesús, cuál era la naturaleza de su reino y qué tipo de corazón necesitaban para seguir a Él. Porque si miramos en los capítulos anteriores, nosotros vamos a ver que varias veces
tuvieron actitudes muy parecidas con estas a las que hemos leído. Por ejemplo, en Marcos 8, después de que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, cuando Jesús empieza a hablar sobre el sufrimiento y la cruz, Pedro lo reprende a Jesús. Es decir, Pedro quería un Mesías glorioso, pero no entendía cuál era el precio y el camino de la cruz. En Marcos 9, después de que Jesús anuncia nuevamente su muerte, los discípulos comienzan a discutir entre sí quién era el mayor. Mientras Jesús hablaba de entrega, ellos pensaban en posición. Y justo después, un niño es puesto en medio de ellos. Y Jesús empieza a mostrar que el reino no funciona según nuestra lógica de la grandeza humana, sino de la humildad y de la dependencia en Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos al texto de Marcos 10, no estamos ante un episodio aislado de la Biblia. Lo que vemos aquí forma parte de un proceso continuo en el que Jesús está enseñando a sus discípulos porque aún no habían comprendido profundamente el corazón de Jesús ni la naturaleza de su reino. Y si miramos el propio capítulo 10, esto se hace aún más evidente, porque en los versículos 1 al 12, Jesús está enseñando sobre el matrimonio y el divorcio, confrontando directamente la dureza del corazón de aquel pueblo. Y luego en los versículos que nosotros hemos leído, que Jesús confronta la actitud de los propios discípulos, que intentaban impedir que los niños se acercaran a Él. Y a lo largo de todo este capítulo vemos repetidamente los discípulos mostrando en pequeñas actitudes que aún no habían comprendido exactamente quién era Jesús, su ministerio y ni el tipo de corazón que su reino exige. Y es exactamente esto lo que el versículo 13 nos muestra, y acompáñame en su Biblia, que habla así: y le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quien los presentaba. Y mis hermanos, en este episodio, aunque es corto en nuestras Biblias, hay muchas cosas que están sucediendo ahí. Primero, en esta secuencia de relatos de Marcos, Jesús no está tratando temas distintos de nuestra realidad. Él está hablando de matrimonio, Él está hablando de hijos, y justo después de los versículos, a partir de los versículos 17, de posesiones, que es la historia del joven rico. Es decir, que Jesús está tocando exactamente las áreas que forman parte de nuestra vida todos los días. Y hay algo maravilloso en este texto, porque cuando miramos el contexto de todo lo que está ocurriendo ahí, Jesús está en el camino de Jerusalén, como hemos hablado, caminando hasta los momentos finales de su ministerio, rumbo a la cruz, y aún en este camino, que estaría marcado por sufrimiento, rechazo y dolor, Él encuentra tiempo para algo que a nuestros ojos humanos podría parecer pequeño. Él se detiene, toma a aquellos niños en sus brazos, pone las manos sobre ellos y los bendice. Y eso no es irrelevante. Al contrario, porque esto revela profundamente cómo es el corazón de Jesús. Y esta actitud de Jesús nos confronta como iglesia, porque muchas veces podemos tratar a los niños como algo secundario, como si fueran una distracción en el medio de nosotros, o algo que dificulta el culto en el domingo. Pero aquí Jesús deja claro que ellos no son un problema, son parte del reino. Y esto debe cambiar nuestra manera en que los vemos, la manera en que cuidamos de ellos y principalmente la responsabilidad que tenemos con ellos. Y claro, esto no significa que no debemos enseñarles de manera adecuada, como el David ha dicho en los avisos. Al contrario, nosotros aquí creemos que debemos enseñarles
en su propio lenguaje, con intencionalidad y cuidado. Pero nunca tratarlos como un obstáculo, sino como parte de lo que Dios está haciendo en el medio de nosotros. Y este era uno de los problemas que aquella época, porque en la sociedad de aquel tiempo los niños prácticamente no tenían valor. Y de alguna manera solo pasaban a ser considerados cuando alcanzaban cierta edad. Y ahí entonces podrían decidir si querían seguir a la ley. Es decir, a los ojos de la sociedad, ellos eran insignificantes. Y es exactamente esta la forma de pensar, la que está detrás de la actitud de los discípulos. El texto dice exactamente eso, que los discípulos comenzaron a reprender a quienes traían a los niños. Para ellos esto era una distracción, algo que estorbaba lo que Jesús realmente debería estar haciendo en su visión. Y por otro lado de la historia, también es importante ver lo que estaba pasando con los padres, porque ellos no estaban ahí por casualidad. Primero, ellos reconocieron que Jesús era alguien con una autoridad. En aquel tiempo era común llevar los niños a los rabinos para recibir una bendición. Pero posiblemente muchos de estos padres ya veían a Jesús algo más que un simple maestro. Algunos quizás ya lo reconocían como el profeta prometido. O al menos ya habían oído o visto sus obras hasta este momento. Y esto nos lleva a un otro punto, que es que ellos entendieron que sus hijos necesitaban de Cristo. Ellos veían a sus hijos como la Escritura nos enseña, que es en Salmo 127:3, que habla, los hijos son herencia del Señor. Los hijos no son una carga, pero son un regalo de Dios para nosotros. Y como padres, y ahora me incluyo yo en esto, porque pronto seré padre, en octubre, Dios quiera, sabemos que nosotros queremos lo mejor a nuestros hijos. Y aquellos padres también querían lo mejor a sus hijos. Y por eso hicieron lo mejor que lo podrían hacer, que era llevar sus hijos hasta Jesús. Y frente a eso, nosotros vemos dos posturas completamente distintas. Por un lado, tenemos los discípulos que pensaban que ciertas personas no eran suficientemente importantes para llegar o para acercarse a Cristo. Y por otro lado, tenemos padres que entendían que no hay nada más importante que llevar sus hijos a Él. Y esto tiene aún más impacto cuando vemos que en la sociedad que estaban ellos, los niños no tenían ningún valor. Pero para Jesús, Él nos muestra que en el reino de Dios no solamente son recibidos los niños, sino también se convierten en modelo. Y el versículo 14, la reacción de Jesús hacia los discípulos nos muestra exactamente eso. El versículo 14 dice así: viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Y mis hermanos, muchas veces podemos haber pasado por estos versículos sin darnos cuenta de la intensidad de la reacción de Jesús. El texto dice que Jesús se indignó. Y esta palabra específica es muy fuerte. Es una reacción profunda ante algo que está muy mal. Jesús está confrontando profundamente a sus discípulos, y este es el único relato donde vemos Jesús indignado con sus discípulos. Y esto nos muestra cuán grave es impedir que los niños se acerquen a Cristo. Haciendo un paralelo con el reino de Dios, debe quedar claro para nosotros que es grave impedir que pecadores se acerquen a Jesús también. Siempre que
alguien impide a un niño, a un pecador, de acercarse a Cristo, eso provoca una indignación en Cristo. Jesús valora a los niños. Y si miramos aquí mismo en Marcos, en el capítulo 9, versículos 36 y 37, Jesús pone a un niño en medio de ellos y dice: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y un poco más adelante, en el versículo 42, dice: a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor que sería que se le atrase una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Mira la importancia que Jesús da a los niños. Y es algo extraordinariamente serio. Esta es la mayor ilustración de la salvación por gracia. Porque estos niños no hicieron nada para merecer eso. Y así como estos niños no ofrecen nada, nadie entra en el reino de Dios teniendo que ofrecer algo. Solamente lo recibe. Ahora, frente a esta verdad, necesitamos entender por qué Jesús se ha indignado. ¿Por qué no podemos cometer el mismo error que los discípulos? Y el texto nos muestra que la conducta de ellos fue incorrecta en 3 direcciones. La primera, ellos fallaron contra los padres. Ya hemos visto que aquellos padres estaban haciendo lo correcto. Reconocieron que sus hijos necesitaban de Cristo y lo llevaron a Él. Pero los discípulos intentaron impedirlos. Y esto también nos confronta directamente como iglesia, porque nuestro papel no es controlar quién puede acercarse a Cristo. Es anunciar el Evangelio y no crear barreras donde Cristo no las puso. Porque cuando dificultamos el acceso de alguien a Jesús, aunque sea de alguna manera con buenas intenciones, estamos haciendo exactamente lo mismo que los discípulos. La iglesia no existe para controlar el acceso a Cristo. Existe solamente para conducir las personas hasta Él. El segundo punto es que ellos fallaron contra los propios niños. Ellos estaban siendo tropiezo a los niños. Y como vemos, Jesús trata eso con extrema seriedad. Su actitud no era muy diferente de las de los fariseos, que impedían de las personas entrar en el reino. No valoraban en absoluto a estos niños. Y la tercera es que ellos fallaron contra el propio Jesús. Porque estaban representando a Jesús de una manera equivocada. Cualquiera que vea la escena podría pensar: Jesús no tiene tiempo para este tipo de gente. Jesús no quiere ser molestado. Jesús no se interesa con los niños. Pero eso no es exactamente lo contrario de quién es Jesús. Ya lo vimos eso recientemente, hace 2 domingos, que Jesús estaba con publicanos, con prostitutas y ahora niños. Los discípulos ya sabían que Jesús recibe a los necesitados, pero aún así fallaron en reflejar su corazón. Pero entonces, ¿qué quiere decir Jesús con todos estos versículos relacionados a los niños? ¿Significa que los niños no necesitaban de arrepentimiento, que son completamente puros? Porque a la primera vista, si no interpretamos correctamente el texto, podemos llegar a una conclusión equivocada de que Jesús no está diciendo aquí que los niños son naturalmente puros, ni que son mejores que nosotros, los adultos. No es eso. La propia palabra de Dios nos muestra que todos han sido afectados por el pecado. Entonces los niños no son inocentes. Ellos también han sido afectados por el pecado, también necesitan de salvación y también necesitan nacer de nuevo. Y en algunas situaciones que vemos, esto se vuelve bastante evidente, ¿no? Lo que Jesús está enseñando aquí es cómo se recibe el reino de Dios. Porque si observamos,
algunas características de los niños, podemos entender lo que Jesús quería decir realmente con eso. Y la primera característica es que los niños vienen con total dependencia. Los niños dependen completamente de sus padres, no se sostienen por sí mismos, no tienen autonomía, dependen totalmente de sus padres. Alguien solo entra en el reino cuando abandona toda la confianza en sí mismo y pasa a depender completamente a Cristo. Una segunda característica que vemos es que los niños vienen sin mérito ninguno. Un niño no hizo absolutamente nada para nacer. No eligió existir, no contribuyó en nada, no tomó ninguna decisión, simplemente fue traído a la vida. En el reino de Dios, nada entra por lo que hace. Entra porque nosotros recibimos la vida. Porque así como nadie decide nacer físicamente, nadie nace espiritualmente por mérito propio. Es Dios quien da la vida. Y la última característica es que los niños vienen con una confianza simple. Yo aún no he tenido la experiencia de esto, pero un niño cuando se despierta asustado en la noche va a buscar sus padres. Y él simplemente confía en sus padres. Se entrega a la seguridad de sus padres y descansa y duerme. Y es así como nosotros recibimos el reino. Con la confianza de un niño que encuentra refugio en los brazos del Padre. Con una fe simple y sincera delante de Él. El reino de Dios no pertenece a los que creen ser dignos, que pertenece a aquellos que, como los niños, son dependientes y entienden que necesitan de la gracia que Él nos da. Y en esta serie, como ya sabéis, hemos estado viendo los amén de Jesús. Esas declaraciones que son solemnes, en las que Él dice, con certeza os digo, y siempre que Jesús dice eso, es como si estuviera diciendo, prestad atención, esto acá es esencial. Y en el versículo 15, que es exactamente donde aparece ese amén, Él dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y en este versículo Jesús amplía aún más el tema del reino. Porque ahora cambia el enfoque de, antes dijo que los niños pertenecen al reino. Ahora dice que cualquier persona que entra en el reino debe entrar como un niño. Y aquí, mis hermanos, Jesús no está nos dando una sugerencia. Tampoco está prestando un requisito que nosotros tenemos que cumplir. Él está describiendo exactamente cómo se recibe el reino de Dios. Estos niños no entran por mérito. Y esto apunta directamente a la gracia de Dios. Ellos no tienen nada que lo recomiende. Y esta es la mayor ilustración de cómo cualquier persona es salva. Nadie entra por sus obras. Todos entran solamente por la gracia de Dios. Fíjate que Jesús nos dice, el que no sea bueno como un niño o el que no sea inocente como un niño. No, Él dice, el que no reciba. El reino de Dios, hermanos, no es algo que nosotros conquistamos con nuestras propias fuerzas. Simplemente recibimos. Y probablemente a esta altura, esto ya ha quedado muy claro. Y en realidad no tenemos dificultad en entenderlo. Lo que tenemos es dificultad de aceptarlo. El problema de nuestro corazón es que queremos merecer, queremos controlar, queremos tener algo que presentar y decir que fue por nosotros. Pero, ¿qué mérito podríamos tener tú y yo? La palabra de Dios en Romanos 3 nos dice, no hay un justo, ni a uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nada
que nosotros que pueda dar, no hay nada en nosotros que pueda dar acceso al reino. Nada de nosotros es suficiente puro. Nada de nosotros es lo suficiente justo. Porque todo en nosotros ha sido afectado por el pecado. Nuestra justicia, nuestra percepción de mérito, nuestras acciones, todo está manchado por el pecado. Incluso el bien que nosotros hacemos no es perfecto delante de Dios. Puede estar seguro que si dependiera de nuestro mérito, ninguno de nosotros entraría en el reino de Dios. Y esta no es solo una realidad teórica, porque esto se manifiesta todos los días en la manera que nosotros vivimos. Porque nosotros decimos no a Dios todos los días cuando queremos vivir de nuestras propias maneras, cuando ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, cuando queremos controlar nuestra propia vida y no nos sometemos al señorío de Cristo. Decimos no todos los días cuando confiamos en nosotros mismos, cuando pensamos que podemos vivir sin Dios, cuando queremos construir nuestra propia justicia. Nuestro corazón, mis hermanos, constantemente dice a Dios, yo quiero vivir de mi manera. Pero es exactamente aquí donde entra el Evangelio. Porque donde tú y yo dijimos no, Cristo dijo sí. Donde nosotros fallamos, Cristo fue perfectamente obediente. Donde quisimos vivir para nosotros mismos, Cristo vivió en perfecta sumisión al Padre. Es Él, el Hijo, que hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. En la cruz Él tomó sobre sí el pecado que era nuestro, nuestra culpa, nuestra condenación, todo fue puesto sobre Él. Aquel que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Como Cristo tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos recibir lo que jamás podríamos conquistar, mis hermanos. Y por eso, cuando Jesús dice, el que no reciba el reino, no está mostrando que la salvación no se construye. Nos está mostrando que la salvación no se construye y sí se recibe. No es algo que nosotros conquistamos, mis hermanos. Es algo que nos es simplemente dado. Porque si dependiera de nosotros, nunca vendríamos a Cristo. Es Dios rico en misericordia que nos atrae, que nos mueve nuestro corazón, que nos conduce hasta Cristo. Y cuando eso ocurre, no llegamos con mérito delante de Dios. No llegamos con algo a presentar. Llegamos como niños, con manos vacías, recibiendo aquello que solo Él pueda darnos. Y por último, nosotros llegamos al versículo 16, que dice así: y Jesús, tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Y es raro porque Marcos es el único que registra esta parte. Jesús no veía los niños como pequeños paganos o como pequeños impios. Él los tomó los niños en los brazos. Esta frase es impresionante porque significa envolver completamente en los brazos. Así como nosotros haríamos con un bebé, Él nos envolvió, los abrazó y comenzó a bendecirlos uno por uno con las manos sobre ellos. Eso transmite la idea del favor de Dios, del cuidado espiritual de Dios y de la expresión máxima de la gracia de Dios, mostrando que los niños no están fuera del alcance de esta gracia de Dios. Jesús sella la verdad que Él consideraba más importante, que la salvación es solamente por la gracia. La mayor bendición que tú puedes dar a tus hijos es llevarlos a Cristo. Antes
incluso de pensar en alcanzar a los de fuera, que sí debemos hacerlo. Pero antes de eso, la prioridad es sus hijos. La salvación sigue siendo una obra de Dios, pero tú eres el instrumento de Dios en el cual esa obra ocurre. Tú eres el principal misionero en la vida de tus hijos. Y frente a todo esto, mis hermanos, la pregunta que nos queda no es solamente si estás llevando a tus hijos a Cristo, sino ya ha venido tú a Cristo de esta manera. Hoy tal vez lo que Dios te está llamando a hacer no es intentar mejorar un poco más. No es intentar buscar dentro de ti razones o méritos, sino simplemente venir a Él como un niño, con las manos vacías, dependiendo completamente de la gracia de Dios. Porque así, es solamente así que recibimos el reino de Dios.